Bueno, listo. Buenos días. Entonces, les comentaba que la semana pasada pues hicimos clase el día sábado y entonces el objetivo es de que ustedes pues la revisen la clase. Es una clase muy sencilla, no hay muchos conceptos todavía complejos, son más como conceptos generales. Entonces, sí me gustaría que esos conceptos que pues quedaran un poquito afianzados, donde ustedes vuelvan a leer, eh, visualizar esa parte y se les vaya quedando esos conceptos claros, y yo quiero evaluarlos a través de unos quizzes, de esos quizzes rápidos. Tomen apuntes, por favor. Vuelvo y digo, si alguno de los compañeros que no pudo asistir el sábado también tiene dudas, pues ya saben, tiene mi teléfono, con mucho gusto, a través de WhatsApp, a través de una llamada. Si no tiene minutos, yo tengo, no sé ni en quién gastármelos ya. Entonces, no hay ningún problema por ese lado, ¿vale? La clase de hoy también es una clase muy, muy teórica. Ya empezamos como a meternos al cuento del ambiente de los circuitos, de los circuitos lógicos, de lo que se llama los sistemas digitales como tal. Entonces ya empezamos a mirar la utilidad de todo lo que hemos empezado a ver. Entonces, vamos a dar inicio. Acá tengo una presentación preparada para ustedes también. Igual la presentación del semestre, la presentación de ¿qué les digo? De la clase pasada también la dejé ahí para que también la miren, los que no pudieron tener acceso. Entonces, demos inicio. Vamos a ver lo que es la descripción de los circuitos lógicos. Empecemos pues con una pequeña introducción a esta parte y lógicamente es lo que ya les había hablado la clase pasada. Eh, en la parte de los circuitos lógicos como tal, o lo que se llama la electrónica como tal, eh, en esta parte empezamos pues como a analizar varias situaciones, ¿no? Ya nos dimos cuenta que hay unos estados que alguien nos definió como unos estados lógicos, y de hecho esos estados lógicos están asociados de alguna manera a la forma en cómo nosotros nos comunicamos o hacemos nuestra lógica en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, como les decía, está nublado y hay una gran posibilidad de que llueva. Entonces, si yo voy a hacer mis vueltas de mercado el día de hoy en este aislamiento social que tenemos, pues tendré que llevar una sombrilla porque es posible que llueva. Entonces, mire, esa lógica es: si está nublado, entonces llevo una sombrilla para de pronto protegerme del agua. Bueno, sombrilla no, sería un paraguas, porque sombrilla sería si estaría haciendo sol. Bueno, ese tipo de lógica, ¿no? Entonces, esto, como les decía la clase pasada, lo debemos a un matemático irlandés de nombre George Boole, quien fue el que empezó a trabajar hacer estas investigaciones sobre las leyes del pensamiento, y por su apellido, Boole, fue que empezamos a hablar de la lógica booleana, porque gracias a él pues fue el que se metió a analizar este cuento, y empezamos a utilizarle eso, y él empezó a utilizar símbolos y operaciones para describir estas cosas lógicas, ¿no? Entonces, a todos esos símbolos, y él creó una especie de lo que nosotros utilizamos en álgebra, ¿no? Ustedes recuerdan el álgebra. Yo pues cada vez que hablo de álgebra me emociono porque es algo que me lleva a mi pasado, cuando yo prácticamente, pues en mi colegio no me dieron como libro guía el álgebra de Baldor, pero yo tenía unos compañeros que estudiaban en otro colegio que sí les parecía como muy complicado, y era feliz haciendo los ejercicios de álgebra. No sé por qué, era algo que se me había como metido en la cabeza, y me parecía muy placentero desarrollar todos esos ejercicios. Entonces es lo mismo acá, ¿no? En la lógica booleana terminó llevándose a una álgebra booleana. A eso que nos referimos, a que el señor pues empezó a trabajar con esos símbolos o con esas operaciones, y se parece mucho a la álgebra nuestra, pero con una gran diferencia, muchachos, para que no se vayan a asustar, porque hay gente que dice: no, es que miércoles el álgebra me dio duro. Pues que la diferencia es que acá en este álgebra es muy sencillo, solo tenemos 3 operaciones básicas, que son la operación y, o, y negación, no, que acá en inglés, pero el señor Boole las utilizaba como or, and
y NOT, que son las tres operaciones básicas que vimos la clase pasada y que le dimos una pequeña definición. Hoy vamos a entrar más en profundidad con respecto a eso. Entonces, eso, pues, básicamente es eso, por eso es que esta álgebra es como más sencilla. De pronto se diferencia un poco en el resto de que, pues, vamos a tratar con estados lógicos y este tipo de cosas, y vamos a tratar con estas constantes y las variables booleanas, que son muy sencillas y ya las vimos. Para algunas personas, el cero lógico puede ser un falso, un apagado, un bajo, un no, un interruptor abierto, ¿sí? Y nosotros hemos dicho que en la parte circuital, ya en los circuitos como tal, esto lo que hemos hablado es que el cero lógico, estamos hablando de un voltaje entre 0 y 0.8 voltios, ¿sí? Y un estado lógico 1 es un estado lógico verdadero, algunas personas lo pueden entender como encendido, en contrario el apagado, un estado bajo, un estado alto, un estado no, un estado sí, un circuito, un interruptor abierto, un interruptor cerrado. Entonces, toda, mire, esa lógica, esas son las variables que vamos a utilizar en el álgebra booleana, no es más. Y cuando vamos, y realmente en los circuitos, lo que hemos hecho analogía con eso es tomar un voltaje de 0 a 0.8 para definir un 0, y de 2 a 5 voltios para definir un 1 lógico. Entonces, esa es la analogía que hacemos en el mundo digital con el mundo electrónico como tal ya, ¿no? La ventaja también que tiene esta álgebra de Boole es que aquí nosotros no vamos a utilizar operaciones complejas, como el caso de aquí no vamos a utilizar números negativos, no vamos a utilizar raíces cuadradas, raíces cúbicas, logaritmos, tampoco vamos a utilizar fracciones, o sea, no va a haber un número decimal, por ejemplo, si todos los números son enteros, no hay tampoco números imaginarios. Entonces, el hecho el álgebra de Boole va a ser una álgebra muy sencilla con las tres operaciones básicas. El álgebra de Boole normalmente, para poderla entender, la tratamos de visualizar o interpretar a través de tablas de verdad. Yo creo que eso, como les digo, ustedes también han de haber utilizado en el colegio estas tablas de verdad. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos esto donde nuestras variables de entrada son A y B, ¿sí? Y estas, miren, el álgebra de Boole o el álgebra booleana va a utilizar A, B, C, D, las primeras letras del abecedario como las entradas y las salidas como X, Y, Z, U, V, esas va a utilizarlas como salida. Entonces, casi siempre vamos a ver de esta manera. En este caso, mire, tenemos la entrada digital A, la entrada digital B o la entrada lógica o booleana A y B, y tenemos una salida X. Entonces, esta es una forma de expresar nuestra operación, nuestra álgebra. Y dice que si la entrada A está en 0 y la entrada B está en 0, entonces la salida va a ser 1. Si la entrada A está en 0 y la salida B está en 1, nuestra entrada A está en 0 y nuestra entrada B está en 1, nuestra salida va a ser 0. Y así como aparece en la tabla allí, ustedes lo ven. ¿Sí? Si este es 1 y 0, la salida es 1. Y si las dos están en 1, la salida es 0. ¿Eso qué significa? Nada. ¿Sí? Solamente estoy poniendo un ejemplo nomás. No, ay, ¿de dónde salió eso? No, después lo vamos a ver. Yo simplemente estoy trayendo a colación un ejemplo en donde el álgebra booleana muchas veces se expresa de esta manera, en tablas de verdad, en donde usted dice qué valores puede tomar la entrada y qué valores va a tener la salida. También hay casos en los que tengamos no solamente dos entradas, sino tres entradas. Entonces están estas diferentes combinaciones y están nuestras respuestas aquí. Acá dice, por ejemplo, que si A, B y C, las entradas están en 0, la salida va a ser 0. ¿Qué significa eso? Luego veremos. Si la entrada A está en 0, B está en 0 y C está en 1, entonces la salida va a estar en 1. En fin, sucesivamente es las cosas. Y también pueden tener cuatro variables, ¿sí? Cuatro variables. Entonces, aquí están 0, 0, 0, 0. Entonces, nuestra variable al final nuestra respuesta al final va a ser 0. Si todas están en 0, excepto D está en 1, también va a ser 0 y así sucesivamente. Una cosa importante que vimos cuando estábamos haciendo conversión de binario a, a decimal y decimal a binario, era que nosotros podíamos analizar y entender a través de un cálculo fácil y sencillo cuántas son las posibles combinaciones que usted tiene que tener con un número determinado de bits. Entonces acá yo también podría pensar que esto es una especie de bit y este es otro bit, es decir, es una combinación de dos bits. Entonces yo podría decir que como la base es 2 elevado a la n, voy a rayar un poquito acá,
que recuerde que esto es 2 elevado, perdonad la letra, 2 elevado a la n. Esto es igual al número de posibles combinaciones, porque 2 es la base. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tengo 2 y tengo 2 variables. Entonces, 2 elevado a la 2, esto significa que me da 4 posibles valores en este caso. Y mire, tenemos 1, 2, 3 y 4 posibles combinaciones. ¿Sí? Entonces, eso también la tabla de verdad debe ser así, porque todas las posibles combinaciones las debo tener en cuenta como entradas. Entonces está 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. No hay más. No hay ni menos, no hay ni más. Esas son 4. Ahora, en el caso de que yo tuviera 3 variables de entrada, ¿cuántas posibles combinaciones son? Entonces toma la base, que son 2, la eleva a la 3, y esto me da 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Son 8 posibles combinaciones. Y vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están. Son 8 combinaciones. Y de hecho, son equivalentes al conteo binario. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando son 4? Pues sencillo, 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4 es 2 por 2, 4, 2 por 4, 8 y 2 por 8, 16. Son 16 posibles combinaciones. ¿Será cierto? Pues cuente, 1, 16. Y empieza desde el 0, 0, 0 y termina en el 1, 1, 1. Entonces, así es como nuestros circuitos funcionan, ¿sí? Vamos a tener una cantidad n de entradas y una salida, y las posibles combinaciones es, como esto es binario, 2 elevado a la n. Son las posibles combinaciones de las entradas. Entonces, eso es la forma en cómo vamos a solucionar, a interpretar, ya empezar a trabajar con nuestros circuitos lógicos. Ah, llegó el joven William. Qué bueno, ya los tenemos a todos. 3, 6, ¿sí, no? Bienvenido, señor William. Porfa, Buenos días, profe. Buenos días, William, ¿cómo está? William, por favor, en la parte derecha aparece un chat y me escribes, por favor, tu nombre como para que me sirva de llamada a lista en vez de ponerme a nombrarlos. Ah, ¿Vale? bueno, profe. Vale. Listo, bienvenido. Muchísimas gracias por su asistencia a todos. Qué chévere que estén todos acá. Bueno, entonces sigo con mi cuento por acá. Voy a utilizar el apuntador láser, que es como más bonito. Listo. Entonces vamos a empezar a mirar las operaciones lógicas básicas. Y entonces tengo la operación lógica OR. Mire, le voy a empezar a nombrar, a denominar OR. ¿Sí? OR. La compuerta OR. Uy, aquí escribí mal. Es compuerta. Bueno, la compuerta OR. Entonces, ¿qué significa con esto? Que yo voy a tener nuestro primer símbolo que vamos a utilizar, ya lo habíamos visto en la clase pasada, y la tabla de verdad asociada a ella. Entonces, ojo con esto, que aquí hay varias cosas importantes a tener en cuenta, muchachos, y son las siguientes. La primera, esta de acá es la operación OR. Esta como tal es la operación OR. Y esta es la compuerta OR, ¿sí? Es decir, esta es cómo funciona esta compuerta. Esta es las posibles variaciones en las entradas y las posibles salidas y su símbolo. Entonces vamos a hacer despacio. Esta operación OR significa, si esta operación OR tiene 2 variables de entrada, esta es su salida. Y se simboliza, ojo muchachos, se simboliza de esta manera, mire, como si fuera suma. La respuesta es X, que es igual a OR B. A partir de este momento no me van a decir que esto es suma, porque entonces va a venir un matemático y me va a decir que está mal, porque la suma no es una suma algebraica normal, sino que nosotros a partir de este momento, cuando veamos ese más, significa que es una operación OR, no es la suma algebraica nuestra. Y de hecho se van a dar cuenta por qué. Vamos a analizarlo. Si nosotros tenemos la entrada A en 0 y la entrada B en 0, nuestra respuesta es 0. Si nosotros tenemos la entrada A en 0 y la entrada B en 1, la respuesta es 1. Si tenemos la entrada A en 1, la entrada B en 0, nuestra respuesta es 1. Y si las dos entradas están en 1, nuestra respuesta es 1. Entonces, mire, alguien podría decir que es la suma. Entonces, 0 más 0 nos da 0, pues sí, está bien.
0 más 1 nos da 1, sí, está bien. 1 más 0 nos da 1, sí, pero aquí ya no. 1 más 1 no nos da 1, nos da 2 en el álgebra normal. Entonces, ojo, por eso les digo, este más no es una suma normal. Este más significa la operación OR. Eso es lo único que cambia, digamos, con respecto al álgebra tradicional o convencional. Y esta, el álgebra booleana, pues tiene esta operación. Ahora, esta es la tabla de verdad, es decir, cómo se comporta la operación OR, que quiere decir que únicamente 0 cuando las dos entradas son 0. Eso es lo que dice. ¿Sí? Entonces yo digo, esta que X, que es mi salida, que es equivalente a OR B, a partir de hoy, es, cada vez que vean este más en nuestra materia, significa que es A OR B, no A más B. Entonces, si hacemos A OR B, la respuesta es solamente 0, mire, cuando las dos son 0. En caso contrario, siempre va a ser 1. ¿Listo? Entonces, bonito esta tabla así, pero en los circuitos nosotros vamos a ver esto, este símbolo. Este símbolo como, no sé cómo expresarlo, que vendría a ser como una flecha con, no sé, pero familiarícense ya con él. Cada vez que hagamos este símbolo y veamos esta entrada A y esta entrada B, significa que la respuesta que yo le pida aquí X va a ser igual a OR B. Por eso se llama compuerta OR. ¿Listo? Entonces, allí está esa operación. Y bueno, veamos qué pasa si nosotros tuviéramos 3 entradas. Pues es lógicamente que también funciona como lo hemos visto por acá. Este sería el símbolo, donde tiene 1, 2 y 3 entradas. Aquí tiene nuestro simbolito. Y X va a ser igual a por B por C. A por B por C. Así se lee esto. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ¿cuál será la tabla de verdad? Tengo la variable A, tengo la variable B, tengo la variable C y tengo mi salida X, que es igual a por B por C. Y vamos a ver, apliquemos lo mismo que teníamos en las variables de acá. ¿Qué nos decía acá? Solamente 0 cuando las variables de entrada son 0. Entonces acá también sucede lo mismo. Mire, solamente 0 cuando A por B por C son igual a 0. Cuando los tres son 0, la respuesta es 0. En cualquier caso contrario, la respuesta es 1, mire. ¿Sí? Y si usted quisiera verlo con 4 variables, pues sucede lo mismo. 4 variables, digamos, esta tabla de acá sería 0, 0, 0, 0, sería 0, y en los demás casos todos estos valores serían igual a 1. Esa no la hice, pues porque pues, ya tiene sentido. Y lo mismo con 5, lo mismo con 6, lo mismo con 7, las entradas que usted quiera hacer, y la operación OR siempre nos va a dar 0, única y exclusivamente, cuando las entradas, todas las entradas son 0. Si una es igual a 1, ya la operación cambia. Resumen. Veamos este resumen de la operación OR. Dice, los puntos importantes que debemos recordar de esta operación OR y de las compuertas OR son las siguientes. La operación OR produce un resultado, o es decir, una salida de igual a 1 siempre que cualquiera de sus entradas sea 1. En cualquier otro caso, la salida es 0. Y eso es lo que dice. Mire, si usted revisa la tabla, dice que si una de las entradas es igual a 0, es igual a 1, la salida ya nos da 1. Cualquiera que sea. Mire, si esta es 1, nos da 1. Si esta solita es 1, nos da 1. Si esta solita es 1, nos da 1. Si dos son 1, pues obvio, ¿sí? Y lo que dice es que en cualquier caso, en caso contrario, la salida es 0. Otra forma de decirlo es solamente 0 cuando todas sus variables de entrada o sus entradas son igual a 0. Dice, la compuerta OR es un circuito lógico que realiza la operación OR sobre las entradas del circuito. ¿A qué se refiere? Es que esto estamos hablando ya en circuitos. Estos son circuitos digitales. Pues cada vez que veamos este símbolo y veamos este símbolo, lo que hace es la operación OR entre A y B. Este símbolo hace la operación OR entre A, B y C. Entonces es lo que dice. La expresión, mire, la expresión X igual a símbolo de más, B, se lee como X es igual a OR B. Eso es lo que quería que tuvieran en cuenta. ¿Listo? Les recuerdo, pues, para los muchachos que no estuvieron la clase pasada, que en cualquier momento que tengan una duda, esto pues no tiene como Zoom que uno puede levantar la mano, pero en cualquier momento simplemente me interrumpen y con muchísimo gusto les hago las aclaraciones que tengan al lugar o en cualquier momento, por favor, no se preocupen, ¿no? Porque si no es que hablándole en una pantalla solo, esto sí es como raro, ¿no? La verdad que esto es bien novedoso para mí.
Vamos a ver un ejemplo ya práctico de las cosas que se pueden hacer, mire. Mire, muchachos, que esto es bien interesante. Vamos a mirar esta cosa y empieza ya su cabeza, a los que les gusta la lógica y trabajar esto, una utilidad práctica de un circuito lógico posible. Aquí estamos utilizando una compuerta OR, aquí estamos utilizando un comparador que lo definimos la vez pasada, y aquí estamos utilizando otra cosa lógica. Esto ya es que, verán, ¿no? No tengo como rellenar un cuadrado. Bueno, discúlpenme los cuadrados que son más torcidos que iba a ser un cuadrado. Toda esta parte de acá, muchachos, todo esto, este pulsito, ¿por qué me saldría, Qué raro. Toda esta parte de acá, bueno, toda no, esperen, aquí ya me equivoqué, no es toda esta parte. Es esta parte de acá, mejor dicho. Ve qué raro me salen esos pulsitos, ¿ve? Interesante. Estoy manejando el mouse y me sale esto, debe ser que hay alguna cosa que me está produciendo esos pulsitos ahí. Bueno, esta parte de acá es la parte analógica. Esta es parte analógica. Y esta parte de acá es la parte digital. Bueno, en realidad hasta ahí nomás. Esta es la parte digital y esta es la parte analógica. Recuerde qué significa este cuento de la parte analógica y la parte digital. Pues que esto tiene infinitos valores y estoy tomando cosas de la vida real. Por ejemplo, ¿qué estoy tomando? Temperatura, por un lado. Y recuerde que la temperatura es una magnitud analógica. No se olviden de eso, es una magnitud analógica. ¿Qué quiere decir? Que tiene infinitos valores. Y por acá estoy midiendo presión, ¿sí? Bueno, voy a ponerlos un poquito en contexto. Esto es un proceso químico, ¿ya? Esto por eso es un proceso químico. Es un proceso de la vida real, es un proceso químico. Y este proceso químico yo le estoy vigilando la temperatura y la presión. ¿Listo? La temperatura y la presión. Entonces volvemos. Son dos magnitudes analógicas, porque la temperatura es infinitamente, o sea, no tiene un número determinado o un número finito de valores, sino que tiene un número determinado, y la presión también. La presión puede medirse en bars, puede medirse ¿en qué más es que se mide? Creo que es en bars, ¿no? No me acuerdo muy bien qué más se mide. Entonces, mire, esta presión también es una magnitud analógica, ¿sí? Pero miren lo que estamos haciendo. Utilizamos transductores. Perdón, utilizamos transductores. ¿Qué significa este cuento de utilizar transductores? Este cuadradito que tiene aquí es, por un lado le entra la temperatura, ¿sí? En grados Celsius o en grados Kelvin, lo que sea, o en grados Fahrenheit, no sé, no importa aquí el caso. Le entra temperatura y él saca por acá un voltaje proporcional a esa temperatura. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo aquí tengo un grado Celsius, un grado Celsius, lo tengo aquí, él acá a la salida me bota 1 voltio, ¿sí? Si yo tengo 5 grados Celsius, él me saca 5 voltios. Si yo tengo aquí a la entrada 10 grados Celsius, acá me saca 10 voltios. Entonces lo que hace en últimas este transductor, porque como su nombre lo dice, traduce en últimas o convierte grados en voltios, ¿sí? Porque es que yo no puedo, en circuitos como tal, en la parte electrónica como tal, yo no puedo hacer comparación de temperatura, pues. Yo lo que tengo que hacer es comparación de voltajes, porque eso es lo que manejamos, voltaje, corriente, resistencia, conductancia, ese tipo de cosas. Es lo que yo puedo hacer en circuitos. Yo no puedo en circuitos comparar magnitudes físicas si no tengo es voltaje y corriente. Entonces, bueno, el transductor lo que hace es esto, convierte la temperatura que esté aquí, la convierte en un voltaje, ¿sí? Y aquí le puse voltaje de temperatura, pues voltaje térmico, por eso se llama VT. Y acá por este lado es algo parecido. Si él aquí siente, este transductor siente una determinada presión, él convierte esa presión en voltios. Entonces, digamos, tiene 10 de presión. No le digamos la unidad porque la verdad ni me acuerdo qué unidades hay. 10 de presión. Él convierte esto en 1 voltio. Me estoy inventando los valores. Tiene 100 de presión. Él convierte esto en 10 voltios. Tiene 150 de presión. Convierte eso en 15 voltios. No es 1 a 1 siempre, ¿no? Porque acá es el ejemplo. Ustedes podrían decir, 1 voltio es equivalente, 1 grado es equivalente a 1 voltio. No siempre, no siempre.
Hay algunos transductores que no convierten de 1 a 1, sino que convierten, por ejemplo, 1 grado es 1 milivoltio. Ah, bueno. O digamos 1 grado es 0.5 voltios, no sé. Cada transductor es diferente. Esto existen muchísimos transductores electrónicamente que convierten la temperatura en voltaje. Y este otro transductor, pues cada vez que se siente una determinada presión sobre su superficie, él convierte esa presión en voltaje, ¿sí? Esa presión en voltaje. Listo, entonces hemos convertido nuestras dos magnitudes físicas, la temperatura y la presión de este proceso químico, que sea cualquiera, yo no sé, a ver qué se me puede ocurrir. No sé. No sé si a la hora de hacer, digamos, panela tendrán en cuenta que la presión, no sé. Pero supongamos que aquí estamos haciendo panela, pues vamos a inventarnos. Yo que me disculpen los paneleros, pero no sé si esto funciona así. Me estoy inventando esto. Entonces, yo mido la temperatura y la presión. ¿Por qué? Porque a determinada temperatura, si está demasiada alta la temperatura, se puede dañar la panela. Entonces, ojo, hay que cuidar eso. Y si tiene demasiada presión, pues también se puede dañar porque, digamos, se vuelve muy dura, no sé, por decir algo, no me estoy inventando algo acá, pero bueno, ustedes ya imagínense lo que quieran acá en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Alguien me dice, usted que es ingeniero informático, ¿será que me puede colaborar haciendo un sistema de tal manera que no me deje pasar la temperatura de la caldera, digamos, no me deje pasar esa temperatura de la caldera de, no sé, digamos, 100 grados Celsius? ¿Por qué razón? Pues porque se me daña el producto. Y si la presión se pasa de 45 bars, entonces también que por favor me lo informe para poder actuar de alguna manera. Es decir, ¿qué actúo yo? Si la temperatura está muy alta, pues le bajo la candela o no sé, o se la apago, alguna cosa. Y si la presión está muy elevada, entonces, no sé, le utilizo más agua, no sé, alguna cosa, algún procedimiento conocerán las personas que hacen este proceso químico para actuar cuando presente esto. Entonces, cuando sucede alguna de las dos cosas, entonces usted, ¿qué hace? Me hace sonar una alarma para hacer eso. Entonces, mire, luego de que usted ya ha convertido la temperatura y la presión en voltios, en donde este está en un voltaje V sub T y este en un voltaje V sub P, entonces yo comparo, ¿sí? Yo le digo, por ejemplo, este voltaje de temperatura de referencia, yo aquí le pongo, por decir algo, le voy a poner que aquí el voltaje de referencia es que no se debe pasar de 100 grados Celsius. Voy a ponerle una bolita aquí. Bueno, 100 grados Celsius. Perdónenme nuevamente la escritura. No tengo tableta digitalizadora, si no sería más bonito esto. Si yo tengo aquí estos 100 grados Celsius y yo le digo esto es equivalente de alguna forma no sé, a 20 voltios. ¿Sí? A 20 voltios. Entonces, suponga que usted tiene aquí 20 voltios como voltaje de referencia. Lo que hace el comparador es decir, si V sub T es superior, está por encima de 20 voltios, aquí me pone un 1 lógico. ¿Ya? Y si el V sub T está por debajo de 20 voltios, entonces aquí pone un 0 lógico. ¿Listo? Eso es lo que hace el comparador, no es más. Me dice si V sub T está por encima del voltaje de referencia, pone un 1 lógico aquí. Y si está por debajo, pone un 0 lógico acá. Eso es lo que hace el comparador. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Lo mismo sucede con la comparación de la presión. Si tengo este voltaje que es la transducción, digámoslo así, no sé si ese término existe, el transductor, mejor dicho, me entrega este voltaje dependiendo de la presión que está sintiendo en sus terminales. Entonces yo también tengo un voltaje P sub R, donde va a ser el voltaje de presión de referencia. Entonces yo, por ejemplo, aquí digo, la temperatura no puede ser mayor a 20 bars, a 20 bars. Entonces, si la temperatura es superior a 20 bars, entonces ya estoy con problemas. Entonces, esto va a ser equivalente, por decir algo, a 5 voltios, por decir algo. Y entonces, si este voltaje de acá está por encima de 5 voltios, acá me pone un 1 lógico. Y si este voltaje está por debajo de 5 voltios, aquí me pone un 0 lógico. Entonces vamos a ver qué sucede. Miren que aquí es más que práctico y más que adecuado hacer esta compuerta OR. ¿Por qué? La compuerta OR, al final del asunto,
si yo tengo un 0 lógico, la alarma está apagada. Y si tengo un 1 lógico, la alarma está encendida. Entonces, mire, aquí es el resultado de la comparación de la temperatura y aquí la comparación de la presión. Entonces, listo. ¿Qué es lo que debe hacer? La alarma debe sonar si la temperatura está por encima de la temperatura de referencia. Y debe sonar si la temperatura está por encima, perdón, si la presión está por encima de la presión de referencia. Y si las dos están por encima, pues con mayor razón debe sonar. Entonces, mire que nuestra tabla de verdad tiene sentido ahí. ¿Por qué razón? Si las dos están en cero, ¿qué significa que las dos estén en cero? Pues que la temperatura está normal y la presión está normal. Entonces, 0 or 0 me da 0, por lo tanto la alarma está apagada. Pero ¿qué pasa si la temperatura se sube? El comparador me dice, miércoles, ya se pasó por aquí, entonces esto me bota un 1 lógico. 1 or 0 me da 1. Al ser 1, la alarma se prende, sonó la alarma, listo. Eso es lo que se espera. Ahora, veamos si en caso contrario la que se subió fue la presión. Si se sube la presión, el voltaje va a estar por encima del voltaje de referencia, el comparador me va a botar aquí un 1 lógico y acá, pues lógicamente un 0 si la temperatura está normal, entonces 0 or 1 me da 1, la alarma se prende. Y en el caso crítico, que los dos estén por encima de los voltajes de referencia, la temperatura se subió demasiado, la presión demasiado, entonces estos comparadores van a botar un 1 aquí, un 1 aquí, 1 or 1 me da 1, por lo tanto, la alarma se enciende. ¿Sí? Entonces miren que ya podemos empezar a mirar la practicidad y las cosas que podemos empezar a trabajar con nuestros circuitos lógicos. Ya tiene algo más como de utilidad el hecho de que este funcionamiento de las cosas, de que estos circuitos tienen una utilidad muy práctica, ¿no? Miren, son muy sencillos, esto es demasiado sencillo. Muchachos, los comparadores son una compuerta 74, perdón, un amplificador operacional 7441, es muy fácil comprarlo, vale 1.000 pesos estos comparadores, son muy sencillos. Esta compuerta lógica vale 100 pesos. Bueno, la alarma, pues sí, lo que cueste una alarma, pero bueno, estos son cablecitos muy sencillos. Y los transductores, un transductor de temperatura, un TO3, por ejemplo, ¿qué es que se llama? Un TP3, creo que es algo así, TP03, algo así, ese vale como 200 pesos y un transductor de presión puede costar, ese es un poco más caro, como unos 2.000 pesos. Entonces te arma un sistema, mire, muy sencillo, muy sencillito, con muy bajo costo. Esto es lo bonito de los circuitos digitales, ¿no? Veamos este ejercicio. Veamos este ejercicio, muchachos, a ver cómo lo tratamos de resolver. Esto ya es un ejercicio práctico de circuitos lógicos. Dice, determine la salida de la compuerta OR de esta figura que vemos aquí, si las entradas A y B de la compuerta están variando de acuerdo con estos diagramas de tiempo que se muestran. Entonces, mire, estas son la forma en cómo cambian las variables de entrada. Y yo quiero saber cómo se va a ver nuestra salida. ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, A empieza en 0, ¿sí? Empieza en 0, en el tiempo t igual 0, y cambia a alto en el tiempo t igual 1. En t igual 1 aquí pasa a 1, ¿sí? Y luego regresa en el tiempo 3 a 0 nuevamente. Y en el tiempo 4 vuelve a ser 1, y en el tiempo 5 vuelve a ser 0. Y así sucesivamente. Entonces yo quiero que ustedes me ayuden a ver si entendieron lo que les acabo de explicar, cómo se vería esto. Les voy a decir algo. Una forma de expresar la respuesta de una compuerta es a través de la tabla de verdad, ¿sí? Así como la vimos, la tabla de verdad. Pero digamos que vamos a hacer analogía con este ejercicio. Digamos aquí pasaron estos acontecimientos en el tiempo. ¿Qué pasó? Tratemos de interpretar. Esta es la variable A de temperatura y esta es la variable B de presión. Resulta que empezó a pasar el tiempo y la temperatura estaba bien, la temperatura estaba bien. De un momento a otro la temperatura se subió, se pasó del límite. Entre este tiempo, voy a rayar, entre este tiempo y este tiempo la temperatura se subió, por alguna razón, ¿listo? Luego entre este tiempo y este tiempo se volvió a poner normal. Luego entre este tiempo y este tiempo se volvió a subir, ¿listo? Y luego otra vez siguió normal. Ahora veamos qué sucedió con la presión. Todo este tiempo estuvo normal.
En este tiempo se subió, por alguna razón se subió, luego volvió a bajar y luego se volvió a quedar ahí en alto. Entonces, quiero saber cuál será nuestra respuesta a nivel de tiempos. Entonces, aquí me tienen que hacer una línea, aquí algo, y que me muestre unas curvas de salida. ¿Cómo sería? Empecemos a evaluar. La primera 0. Aquí 0, or 0, ¿cuánto nos da? Hasta aquí, mire, 0. 0, ¿no? Hasta aquí, mire, perdóname que no puedo hacer la línea muy derechita, hasta aquí nos daría 0. ¿Por qué? Aquí está 0. ¿Por qué razón? Porque las dos son 0. En este punto, de este punto a este punto, tenemos que evaluar porque aquí cambia. Aquí, ¿qué pasó? La temperatura se subió, pero la presión estuvo en 0. ¿Cuánto me da ahí? 0, 1. 1 or 0. 1, sí señor, 1. Listo. Ahora, ¿qué pasó aquí? En este siguiente espacio de tiempo, la temperatura se subió y la presión se subió. 1 or 1. 1 or 1. 1. 1. ¿Listo? Aquí, la temperatura se bajó, pero la presión siguió arriba. 1. Sigue en 1, ¿sí o no? Sí, sí. Ah, exacto. Aquí en este pedazo de tiempo, mire, la presión estuvo normal y la temperatura estuvo normal. 0 or 0. ¿Cuánto da? 0. 0, se volvió normal. Aquí se apagó la alarma durante todo este tiempo, sonó la alarma. Ay, yo no sé por qué me salen esos pulsitos. Y acá se volvió a apagar. Y en este siguiente tiempo, cuando la temperatura se subió, todo el tiempo estuvo en 1 y ahí no nos importa si esto estuvo en 0, pues de malas la alarma sonó todo este tiempo. Y de aquí en adelante siguió sonando porque se quedó en 1, ¿sí o no? Sí. Eso es. Entonces veamos cómo se vería nuestra respuesta ya bien bonita. Así, mire. ¿Sí o no? En este tiempo, en T igual 0, en T igual 1, la temperatura y la presión estaban normales. Entonces la alarma se apagó. Pero aquí se subió la temperatura, mire. Entonces esta se puso en 1 y esta en 0, por lo tanto la respuesta es 1. Luego se subió, además de subirse la temperatura, también se subió la presión. La alarma siguió sonando en 1. Luego se bajó la presión porque alguien le cuadró el sistema, pero se bajó la temperatura, pero la presión siguió en alto, también en 1. Y luego ya lo cuadraron el sistema, se bajó la presión, se bajó la temperatura y ahí dejó de sonar la alarma. Pero resulta que por alguna razón la temperatura se subió aquí. Entonces, entre T5 y entre T5 y T6 lo que pasó fue que la temperatura se subió, por lo tanto aquí también nos da un 1. Y para completar, de T6 a T7 también se subió la temperatura. Entonces allí más que justificado que suene la alarma. Al final, después de T6 y el tiempo sucesivo, la temperatura se normalizó, pero la presión siguió alta, por lo tanto la alarma sigue encendida. ¿Sí? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a empezar a ver este otro ejemplo. Traten de hacerlo inicialmente en sus casas, cómo lo verían, cómo lo analizarían. Para la siguiente situación, ya no tenemos 2 entradas, sino que tenemos 3 entradas y queremos determinar la forma de onda de salida de esta comportador. Es decir, este es el valor de A, este es el valor de B y este es el valor de C. ¿Cuál sería la respuesta? Profe, una pregunta. Claro que sí, dígame. Eh, la, en la salida se le escribe esa línea que daba como resultado, la rojita. Esta es la ¿O cómo respuesta. Esta es la Ajá. respuesta. ¿Sí? O Aquí no sea, hay... Dime. después de salida va esta línea. ¿O cómo se escribe? Por ejemplo, verás, si así como le estoy pidiendo acá este ejercicio, tengo estas ondas de entrada, tiene que haber una onda de salida, porque estoy hablando de tiempos aquí. Entonces, aquí también lo mismo, el ejercicio era así, tenía estas ondas de entrada, Ajá. tengo esta operación lógica y él me pide que me muestre la salida. Esta es la respuesta. Esta es la Yeah. Listo, respuesta. ¿Sí? ya Esta entendí. es la respuesta, exacto. Entonces así se debe hacer. Entonces en este ejercicio también me están pidiendo lo mismo. Es decir, tengo una compuerta OR de 3 entradas, necesito saber cuál es la onda de salida. Por eso mire que aquí dice la forma de onda de salida. Porque aquí no nos sirve tabla de verdad. ¿Por qué? Porque es que esto está cambiando con el tiempo. Las entradas están cambiando con el tiempo. Entonces, debemos hacer. Traten de hacerlo ahí, les doy unos minuticos para que lo analicen.
y luego ustedes me dirán, lo hacemos en conjunto. Listo, profe. Listo. A ver cómo me trataría. Aquí es difícil que me dé la respuesta si no es viéndola, ¿no? Claro. Pero bueno. Vamos a, bueno, usted ya la tiene allí, téngala a ver si le dio lo mismo que nos va a dar aquí, pues toca hacerlo entre todos porque no hay otra forma. Aquí los tiempos hay que analizar cada vez que hay unos cambios. No, pero es que yo sí, estas curvas y no me salen así. No, 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 no. Horrible. Entonces hay que analizar es fundamentalmente, cuadro de otra manera, a ver si me salen más rectas las. No, peor. Bueno, lástima no tener una tableta digitalizadora, hermano, que ahí sí con eso podíamos hacer maravillas. Pero bueno, entonces vamos a analizar. Bueno, en esta parte, desde aquí hasta esta raya, miren que el primer cambio que tiene es A, pasa de 0 a 1. Entonces empezamos con 0, 0 y 0, por lo tanto nuestra respuesta va a ser inicialmente 0. En este primer punto, mire que A sube, ¿sí? Y se permanece todo este tiempo en 1. Por lo tanto, desde aquí hasta por acá, nuestra señal va a cambiar a ¿cómo? 1 or 0 or 0, es decir, 1. 1, correcto. Ahora, en este siguiente espacio, lo que sucedió es que volvió, la variable b también subió. Entonces, a 1 or 0 también me da 1. Ahora, en el siguiente espacio, B se volvió 0, pero A se volvió 0, pero B quedó en 1. Entonces, en el siguiente paso también va a quedar en 1 hasta aquí. Luego, en este punto, mire, entre estas dos rayas está A en 0, B en 0 y C en 0. Por lo tanto, 0. En este punto, de esta rayita acá, A se volvió 1 otra vez. Por lo tanto, sube nuevamente a 1. Luego en este punto C se volvió 1, entonces sigue en 1. ¿Hasta cuándo sigue en 1? Hasta cuando B se vuelve 0. Pero mire que cuando B se vuelve 0, justo en ese momento, perdón, cuando A se vuelve 0, justamente en ese momento, B se vuelve 1. Entonces vuelve y se queda en 1. Y así es nuestra respuesta. ¿Sí le dio así, William? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahí está, mire. Esa es la respuesta. Aquí ya está bien bonita. Entonces, 0, cuando justo en el valor arranca en 1, mejor dicho, siempre se va a volver 1, excepto cuando estén en 0 las 3. Mire, aquí están en 0 las 3, entonces vuelve a caer a 1. Aquí esta rayita la pusieron como por el autor de esto. Yo estoy copiando estas imágenes y de hecho tengo que darle los derechos de autor a sistemas digitales, principios y aplicaciones de Tochi, ¿no? La clase pasada tomé como referencia el libro de Fundamentos de Sistemas Digitales de Floyd, ¿sí? Entonces, bueno, aquí Tochi le dio por hacer esta rayita, pero esta raya no es necesaria, la respuesta debe ser realmente plana. Aquí estaríamos pensando como en un delta instante pequeño, justo antes de que B, digamos, antes de que B pase a 1 y justo antesito cuando B ya estaba en 0. Entonces ahí se ve como esa raya, pero esa raya no la deberíamos poner, simplemente pasa esto.
Listo, muy bien, muy bien. Espero que las niñas también estén allí pendientes y entendiendo. Vamos con la operación AND o la operación, otra vez puse compuerta. Voy a modificar de una vez acá para no olvidarme, después dejan esos compuerta, ¿dónde está? Compuerta, listo. Entonces, listo. Ahí está la compuerta. Entonces, la compuerta AND o la operación AND está analizada o digamos, se muestra a través de esta tabla de verdad. Cuando tenemos dos entradas, haciendo la operación AND, sucede lo siguiente. A AND B se simboliza de esta manera, con un punto. Con un punto. Ojo con esto, que esto tampoco es el símbolo de multiplicación, ¿sí? Este es el símbolo de AND. Es decir, si usted ve esto, significa X equivale o es igual a AND B. Así se lee. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la operación AND. La operación AND dice, si A es en 0 y B está en 0, la respuesta es 0. Si A está en 0, B está en 1, la respuesta es 0. Si A está en 1, B está en 0, la respuesta es 0. Y si los dos son 1, la respuesta es 1. A diferencia de la operación OR, esto es como la inversa, porque la operación OR dice, las dos son, únicamente la respuesta es 0 si las dos entradas son 0, mientras que la operación AND dice, únicamente la respuesta es 1 si las dos son 1. En otro caso, la respuesta es 0. Entonces, esta es la operación lógica AND. Este es el símbolo circuital y a veces ponemos el punto y a veces no lo ponemos. Miren, aquí no está el punto, pero simplemente es como una especie de producto. Pero aquí aquí sí sirve la multiplicación, digamos, sí sirve la multiplicación, hacer analogía con la multiplicación normal. Miren, 0 por 0 me da 0, 0 por 1 me da 0, 1 por 0 me da 0 y 1 por 1 me da 1. Entonces aquí sí sirve, ¿no? Entonces sí es parecido. En cambio en la OR no es parecido a la suma, a pesar de que el símbolo sea la suma. Esta es la compuerta OR, esta es su tabla de verdad, la operación OR es de esta manera, la compuerta OR es de esta manera, entonces ahí está. ¿Qué pasa si tuviéramos una compuerta OR de 3 entradas? Pues lo mismo, 3 entradas, A, B y C, tiene 2 elevado a la 3, serían 8 posibles combinaciones, aquí están las 8 posibles combinaciones, y el símbolo se leería esto, X es igual a and B and C. Y lo que dice la tabla de verdad es lo siguiente. Solamente obtenemos 1 si todas las entradas son 1. Entonces acá igual, 0, 0, 0 nos da 0, 0, 0, 1 nos da 0, 0, 1, 0 nos da 0, 0, 1, 1 nos da 0, 1, 0, 0 nos da 0, 1, 0, 1 nos da 0, 1, 1, 0 nos da 0 y 1, 1, 1 nos da 1 porque eso es lo que dice, cuando todas las entradas son 1, la respuesta es 1. Esa es nuestra compuerta AND. ¿Listo? Esa es nuestra compuerta AND. Entonces vamos a ver un resumen para tener en cuenta con la compuerta AND. Dice, la operación AND se realiza de la misma forma que la multiplicación ordinaria de ceros y unos. Como les acabo de decir, por ejemplo, 0 por 0 por 0 me da 0, 0 por 0 por 1 me da 0, 0 por 1 por 0 me da 0, 0 por 1 por 1 me da 0, 1 por 0 por 0, 0, 1 por 0 por 1, 0. Y en el último caso, 1 por 1, 1 por 1, 1, 1. Entonces, la respuesta no es 1. Esta sí funciona como la multiplicación ordinaria, como la multiplicación que nosotros manejamos. La compuerta AND, en cambio, digamos, es un circuito lógico que realiza la operación AND sobre las entradas. Esta compuerta AND, cada vez que yo vea esto y lo pongo esto como entradas, nuestra salida nos va a producir el A AND B AND C, es decir, la operación AND. La salida de una compuerta AND será solo para el caso en el cual todas las entradas sean igual a 1. Para todos los demás casos, la salida es igual a 0. Entonces, como decíamos en la compuerta OR, es al revés. La salida de la compuerta OR será 0 solo para el caso en que todas las entradas sean igual a 0. Para todos los demás casos, la salida será 1. Y miren, la expresión A igual a A por B
se lee como AX, X es igual a A por B, perdón, se lee como X es igual a A B. Aunque verán, ¿no? Yo les soy bien sincero, ¿no? Pues yo también estuve, eh, cuando estuve hace ya unos años bastante largos estudiando esto de los circuitos lógicos en mi carrera, yo la verdad al final del asunto no termina diciendo A por B, ¿sí? No se preocupe, pero lo importante cuando vaya a decir este A por B es que sepa que este sí, estamos hablando del álgebra booleana, pues, ¿no? Y lo mismo cuando ve la operación OR, yo también digo A más B, pero sepa que tenga claro que no es una suma normal, sino que es una suma un poco diferente. Entonces, esa es la situación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, pero esta vez lo hacemos con la operación AND. Entonces dice, determine la salida de X de la compuerta AND de esta figura para las formas de onda de entrada dada. Entonces, mire, a ver, trate de hacerla a ver cómo le da. ¿Cómo les fue? Vamos a ver, voy a intentarlo hacer primero feo y luego le dejo ya la respuesta bonita. Entonces dice, la compuerta AND trabaja de la siguiente forma. Si usted tiene, eh, arranca las dos, tanto A como B en cero, entonces 0, hasta esta primera rayita, entonces yo 0, hasta esta primera rayita. En esta primera rayita A se vuelve 1, entonces A se vuelve 1 y B permanece en 0. Entonces, ¿qué sucede? Está Ahí me da 0, sí. hasta aquí. Pero miren en esta parte amarillita,
Resulta que A es 1 y B es 1. En ese caso, tenemos 1. 1 hasta ahí. Pero aquí se nos cae B. Entonces, perdón, se nos cae A. Ah, A es igual a 0 y B es igual a 1. Por lo tanto, vuelve otra vez esto aquí a perdón. 0. Ajá. Y aquí 0. Y 0, aquí 0 otra vez. 0, Aquí vuelve a 1, pero 1 y esta está en 0, entonces 0. 0. Y aquí vuelven a 1 las dos, porque están en 1. Vuelve aquí. Y aquí vuelve a ser 0 allí. Es esto, Eso. ¿no? Ajá. Esta es la respuesta. Vamos a ver ahora sí de la forma bonita. Si ya salió así, perfecto, mire. Entonces, solamente cuando A es 1 y B es 1, aquí tenemos 1. A es 1 y B es 1, tenemos 1. Entonces, miren cómo nos da. Es un poco diferente a la respuesta de acá. Y esta es la manera en cómo analizamos nuestra compuerta. ¿Esto qué quiere decir? Miren, supongamos que nosotros tenemos no sé, dos variables físicas detectadas con dos magnitudes físicas detectadas con traductores, y esta es nuestra respuesta A, y esta es nuestra entrada A, y esta es nuestra entrada B. Entonces alguien nos va a decir, ¿qué sucede si las variables están cambiando de esta manera con el tiempo? Entonces tenemos que empezar a dar respuestas de esta forma con el tiempo. Porque a veces sucede eso y uno dice, bueno, ¿qué pasa si estoy teniendo eso en el tiempo? Tratemos de hacer este otro. Este es bien interesante, ¿no? Aquí mire que en A tenemos casi que lo que en la clase pasada hablamos como si fuera un pulso de reloj, porque esta es una señal periódica, mire, si usted la ve, se repite y se repite y se repite y se repite, por eso es una señal periódica y debe tener una frecuencia. Y en B tenemos una señal que está en 0 y de un momento a otro pasa a ser 1 y luego pasa a ser 0 otra vez. Traten de hacerlo.
Listo, ya volví. ¿Cómo nos dio entonces? Veamos. Aquí, cuando B está en cero, ustedes ya podrían analizar una situación bien importante, y es que mientras B está en cero, independiente de lo que suceda en A, va a estar en Claro. cero. Esto va a ser cero, y acá va a estar en cero, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando B está en 1? Hay que esperar a que A se vuelva 1. Entonces, mire, aquí se vuelve 1, aquí se vuelve 1, aquí se vuelve 1. Entonces pasa algo así, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Eso es. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a ponerlo pues de la forma bonita porque aquí yo, esto. Justamente en el momento en que A se vuelve 1 y B está en 1, 1. A en 1, B en 1, 1. A en 1, B en 1, en 1. En el resto de casos, 0. No sé si ustedes alcanzan a visualizar una cosa bien interesante de esta operación OR. Perdón, de esta operación AND, perdón. De la operación AND. Mire, si esto fuera una frecuencia de reloj, ¿sí? Esto lo podría utilizar como una especie de llave. Entonces yo quiero decir, si esta llave está en 0, el reloj no va a pasar a la salida. El reloj no va a pasar a la salida. Pero mientras esta esté abierta, es decir, esté en 1, el reloj pasa. Y vuelve a 0, deja de pasar el reloj. Mire, pasa, es exactamente la misma señal A, mientras B está aquí arriba, y entonces deja pasar. Esta es una de las utilidades más grandes que se tienen en circuitos lógicos. Usted tiene una señal A que está cambiando, que es periódica, está cambiando constantemente y la quiere dejar pasar durante este tiempo, pues sencillamente utiliza una operación AND para poder dejarla pasar. Aquí es como la deja casi que durante todo este tiempo deja pasar igualita la señal como está aquí. Mire esto y esto, la deja pasar igualita la señal. Durante este periodo la deja pasar esta señal. Es bien común utilizar esto en circuitos lógicos. Ahora dice, ¿cómo se modifica la forma de onda de salida de la figura que vimos acá si la entrada B se mantiene en un nivel completo en 0? Es decir, ya no se sube esto, sino que permanece todo el tiempo en 0. ¿Cuál será la respuesta? Cero, profe. Sería Exactamente. una línea recta, ¿no? Exactamente. Esa es la respuesta, mire. Una línea en 0. Mire lo que le estoy diciendo. Mientras yo coja y haga esto, la señal de A pasa, pero como yo todo el tiempo B es igual a 0, pues la salida va a ser 0, o sea, nunca va a pasar la señal de A. Entonces, mire que es bien interesante esta parte de los circuitos lógicos en cuanto a esta situación. Finalmente, la tercera operación lógica que nosotros tenemos en nuestra álgebra booleana es la operación NOT, es la más sencilla de todas, por supuesto, porque esto simplemente es esto. Si A está en 0, y entonces la salida es igual a 1, y si la entrada es igual a 1, la salida es 0, simplemente es negado. Su símbolo es como lo acabamos de ver aquí, con una, perdón, con una rayita en la parte de arriba. Y la compuerta, esta es la operación NOT, es decir, si la entrada está en 0, la salida es 1, si la entrada está en 1, la salida es 0. Y la operación y la compuerta NOT se simboliza de esta manera. La presentación de un círculo pequeño siempre denota la inversión. Este círculo de aquí significa que esto es lo que hace invertirlo. Pues esta flecha con el círculo es lo que es la operación NOT. Siempre se debe hacer. Entonces, formas de onda, sencillo. Si yo le introduzco esta forma de onda a A, en B voy a tener lo contrario. Si tengo 0, 1, si tengo 1, 0, si tengo 0, 1, si tengo 1, 0, si tengo 1, 1, si tengo 0, 1. Esta es la forma. Entonces, esta es muy sencilla, aquí no hay nada más que analizar, no tiene mayor situación. Pero lo que tenemos que tener como importante de lo que hemos visto es que aquí tengo mi variable A. Cuando pasa por esta compuerta NOT, lo que hace es volverla a negada. Y así se lee esto, anegado. Y lo mismo, analicemos la parte de acá, que es esto. Cuando yo aplico estas entradas A y B a esta compuerta, lo que obtengo es A and B. Y cuando tengo una compuerta AND, lo que tengo es A, esto no es, vamos a la OR, esta. Entonces yo tengo aquí A OR B OR C, esta es mi respuesta, y así la debo escribir. Entonces,
Esto es lo interesante de esta parte que hemos visto aquí en nuestros circuitos lógicos. Entonces, miremos esto, mire. Aquí hay un ejemplo donde podemos ver una utilidad muy práctica de lo que son la compuerta OR, ¿sí? Entonces dice, muestra una aplicación ordinaria de las compuertas NOT. En la compuerta NOT, dije OR, de la compuerta NOT. El botón está cableado para producir un uno lógico o un verdadero cuando se oprime, ¿sí? Algunas veces se conviene saber si el botón no está oprimido, por lo que este circuito proporciona una expresión que es verdadera cuando el botón no está oprimido. Entonces, miren, vamos a ver, yo acá tengo 5 voltios, es decir, tengo un 1 lógico. Aquí tengo un push button. Push button significa que permanece oprimido mientras yo, este símbolo es de un push button o de un, ¿cómo se dice? Como de un timbre, ¿sí? Entonces, mientras lo mantiene oprimido, está haciendo contacto, pero lo suelta, él se regresa a su posición normal. Es lo que se llama un pulsador. Pulsador es el término correcto. No es un interruptor, porque los interruptores tienen dos posiciones, o prendido, apagado, o abierto o cerrado, o arriba o abajo. Sí, pero en cambio este no. Uno lo presiona, une los dos puntos, permanece funcionando, lo suelta y vuelve a su posición normal. Entonces, mire, si yo tengo este circuito de esta manera, ¿qué va a pasar? Mire, por esta resistencia, yo tengo que poner esta resistencia para no poner corto, ¿no? Esto pues no se complique mucho la vida. Pero aquí tengo 5 voltios, aquí tengo el botón y aquí tengo la resistencia. ¿Qué es lo que hace este sistema? Mire, cuando yo lo tengo así sin que el botón se presione, por aquí estoy obteniendo un cero lógico, porque esta resistencia lo único que hace es llevarme aquí el cero lógico. Entonces, mientras el botón está así, aquí tengo un cero lógico. Por lo tanto, acá que voy a tener un 1 lógico. ¿Qué quiere decir? Nivel lógico verdadero cuando no está oprimido. Y es que es lógico, cuando no está oprimido, mire, por este lado llega el 0 voltios, es decir, 0. Como está negado, aquí obtengo un 1. Pero si yo oprimo el botón, lo que hago es a esta compuerta meterle 5 voltios. ¿Qué es meterle 5 voltios a una compuerta? Ponerle un 1 lógico. Como esto es un negador, este 1 lógico lo convierte en 0 lógico. Por lo tanto, cuando aquí está en un 0 lógico, significa botón oprimido. Botón oprimido. No sé si es claro eso, pero esta es una forma de hacer que el 1 lógico cuando no está oprimido y 0 lógico cuando está oprimido. Eso es lo que hace esta compuerta y es muy común también en circuitos digitales hacer este tipo de operaciones. Vamos a hacer un resumen de las operaciones booleanas, que es lo básico que debemos tener, es esto, una compuerta OR, es decir, la operación OR es únicamente 0 cuando las dos entradas son 0, en los demás casos es 1. La compuerta o la operación AND es únicamente 1 cuando las entradas son 1. Y la operación NOT o negación es la entrada es 0, la respuesta es 1, la entrada es 1, la respuesta es 0. Esto es negado. Entonces, miren, muchachos, vuelvo y les digo, a veces cuando estamos trabajando y estamos trabajando con gente que trabaja en circuitos lógicos, si decimos A más B, si decimos A por B y si decimos A negado, B negado, C negado, D negado, cuando estamos hablando con las compuertas NOT. Es muy común ese lenguaje, pero únicamente teniendo en cuenta que el A más B no es una suma, ¿no? Es simplemente la operación OR. Para no utilizar estos anglicismos. Yo particularmente, vuelvo y les digo, siempre utilizo A más B y A por B y A negado o B negado, C negado. ¿Por qué razón? Porque es como más natural y más en español, aunque vuelvo y les digo, lo único que hay que tener en cuenta es que la suma pues no cumple todas las condiciones. Vamos a ver la descripción de los circuitos lógicos en forma algebraica. Y es que muchas veces vamos a ver planos de circuitos lógicos en muchas oportunidades, cuando ustedes se enfrenten a ver algún plano de estos, de lógica digital, y se va a dar cuenta que muchas veces nosotros no nos sirve tener el circuito. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Mire, a esto de acá, a esto. O sea, yo no gano ¿qué gano con ver este símbolo? A mí lo que me interesa más es esta expresión de aquí, la que más me interesa. ¿Sí?
que yo yo con esto puedo deducir qué es lo que tengo. Si usted me dice, la salida es igual a and B and C, o es decir, A por B por C, usted ya sabe que lo que tiene es una compuerta de este estilo. Pero veamos cosas más complejas, ¿no? Porque es que en realidad esto está muy sencillo, pues. Veamos un poco más, digamos, cosas un poco más complejas. Y serían estos casos, por ejemplo, ¿sí? Ayúdeme a rellenar cada una de las salidas y hasta llegar a la salida completa de acá. ¿Qué salida tendríamos aquí, en esta compuerta? Mire, para obtener la respuesta, el valor que yo quiero que ustedes me den aquí, para obtener esta respuesta, yo debo ir haciendo la operación que está aquí. ¿Esta es una operación AND o OR? Pues es OR. Esto es OR. Los, sí. Esto es OR, correcto. Entonces yo diría, en esta entrada de aquí, en esta entrada de aquí, tengo algo OR C. Eso ya lo sé. Esto algo OR C. Listo. Es decir, algo más C. Pero como no tengo ese algo, porque este algo es la respuesta de esta compuerta, que es una compuerta AND, entonces ahí es donde voy. Por favor, ¿qué respuesta tendría yo aquí? A and B, ¿sí o no? A and B, eso. Sí, señor, A and B. Ahora sí, listo. Yo aquí, ¿qué tendría? Si tengo A and B, pues vuelvo y les digo, vamos a cambiar esto de inglés porque me suena muy complicado. Yo a partir de este momento no voy a volver a utilizar la operación AND y OR, sino que va a decir más y por. ¿Listo? Pero sabiendo, vuelvo y les insisto, que la operación suma no cumple con la suma normal convencional. Entonces voy a decir, esta operación me da A por B. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la respuesta aquí? A por B más C. A por B más C. Muy bien. ¿Y la de acá? Sería A más B por C. Exactamente. Pero entonces, ojo con esto. Aquí, igual que en una calculadora, igual que en el álgebra normal, siempre se hace primero la multiplicación y luego la suma. Acá también sucede lo mismo, pero yo debería haber hecho esto, ¿no? Porque esto es primero. Entonces, acá, ¿qué tengo? Acá lo que tengo que ir haciéndolo por pasos. Vamos, esto es A más B. Entonces, aquí tengo que poner A más B. ¿Listo? Y luego aquí, ¿qué hago? Esta operación, A más B, la multiplico por C, porque eso es lo que dice aquí. Entonces tengo que abrir paréntesis, A más B, y eso multiplicado por C. Listo, vamos a verlo bonito, porque así está muy feo. Esa es la operación. Aquí no pusieron el paréntesis, pero es por eso, ¿no? Porque, oiga, y ahora que están, yo no sé, pues lógicamente, pues yo también de alguna manera tengo que estar conectado en redes sociales y este tipo de cosas. Hay una cantidad de personas que ponen un balón, un balón más un balón más un balón igual a 10 o igual a 7, a 9. Un perro más un perro más un perro igual a tanto. Un perro, y luego ponen esta operación A por B más C. Eso no tiene respuesta, señores. ¿Por qué razón? Porque es que si usted no pone los paréntesis, usted puede entender como que es A por B más C, o puede entender que es B más C y luego por A. Entonces eso no tiene respuesta. Y alguien se va a poner a discutir y gente pone a perder el tiempo. Definitivamente el aislamiento social nos tiene a más de uno loco, ¿no? Con eso en Facebook, yo cada rato viendo que esos muñecos y que quién es la respuesta verdadera y que no, ahí no hay respuesta verdadera porque usted debe poner los paréntesis. Si no pone los paréntesis, yo puedo ir haciendo las operaciones de aquí para acá, o las puedo hacer las operaciones de aquí para acá y me dan diferentes valores. Si yo le digo, por ejemplo, que esto es 1, que esto es 2 y que esto es 3, si usted hace las operaciones de aquí para allá, es decir, 2 por 1, 2 más 3, me da 5. 5 haciendo por este lado. Y si luego por el lado de acá, 3 más 2 son 5 por 1, aquí medio lo mismo, ¿no? 3 más 2, 5, espera, a ver, 2 por 1, 2, y 2 por 3 son 6, perdón, aquí me da 6. Yéndome de aquí para acá, ¿no? 2 más 1, 2 por 1, 2, y 2 más 3, no.
Bueno, en este caso me dio lo mismo, ¿no? Pongamos otros valores, digamos aquí 3, aquí 4 y aquí 6. Entonces, si yo hago la operación de aquí para acá, me da 3 por 4, 12, más 6, 18. Pero si hago la operación al revés, de allá para acá, sería 6 y 4, 10, por 3, 30. ¿Ve? Entonces, eso no tiene sentido, ponerse a hacer esa persona, no, que es que yo soy el duro en matemáticas, que usted es ingeniero y se equivocó, no, no, eso es perder el tiempo. Si usted pone paréntesis es importante, si yo le pongo un paréntesis aquí, ahí sí tiene sentido, pues porque yo ya sé que lo primero que debo hacer es el producto y después la suma. O yo puedo hacer esto también, aquí por eso les digo que omitieron los paréntesis, es importante, yo puedo hacer, esto cambia fundamentalmente, ¿no? Mire, porque si yo le dijera que haga A por B más C, es bien diferente a este circuito lógico que está aquí. Entonces, omitieron los paréntesis. Aquí el autor se equivocó, porque aquí tengo que poner estos paréntesis. Primero hago el producto, y aquí está, mire el producto, y luego hago la suma. Entonces, acá primero también hago la suma y luego el producto. Hago la suma y luego el producto. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo acá. ¿Cómo se vería eso? Y listo. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Mire, aquí después de pasar esta compuerta que me sale, niños, aquí me sale A negado. Y luego aquí aplico la operación suma, el negado si no hay problema. Entonces aquí sencillamente pongo A negado más B. Y acá, ¿cuál será la respuesta? Mire que es un poco diferente. Aquí que me va a quedar A más B. Y después de esto, ¿qué me queda? La suma que ya hice. Y Negada quedaría, ¿no? todo esto negado. Mire la diferencia, sí señor. Aquí es A negado más B y aquí es A más B negado. Todo negado. Esa es la diferencia. Entonces, mire, ahí está la respuesta. Son dos cosas completamente diferentes. Y mire que el negado solamente está en A, mientras que acá está en el resultado completo. Entonces, esa también es otra parte importante, muchachos, de los circuitos. Bueno, eso era lo que tenía planeado para hoy. De aquí, ¿qué más les comento? Sí, eso es más o menos la presentación. ¿Qué es esto? La presentación de esta primera parte de las compuertas. Espero que, no sé si hasta este momento tienen alguna duda, alguna pregunta. Pues, profe, quería preguntarle si en plataforma va a estar la grabación y saber si está de la anterior clase también. No sé si usted la ha visto, no sé si usted la ha visto, William, ya la anterior ya está. De hecho, voy a revisarla ahorita otra vez, a ver si es que se me ha olvidado, pero no, eso yo ya la subí el mismo sábado. Por favor, sí le pido que la vean los compañeros que no la han visto, porque yo voy a poner un quiz para esto. ¿Dónde está? Informática, diseño en circuito electrónico. A ver. Sí, señor, ahí está, miren, se llama Conceptos Básicos de Circuitos Lógicos. Si vuelvo y les digo, si quieren, yo abrí un canal y si quieren seguirme, pues ahí van a darse cuenta de todo lo que ya estoy subiendo.
Yo les comentaba al resto de compañeros, ahí estoy subiendo todas mis clases de circuitos 1, circuitos 2, electrónica básica y medios de transmisión, pues si les interesa ver alguno de esos, también es importante. Si quieren darle me gusta, pues también. En fin, todo este tipo de cosas. Si les gustó, si no les gustó, no digan nada, si no. Bueno, ahí está entonces la presentación. Está tanto el video como la presentación en la parte de abajo, el archivo en PDF. Aquí aparece un quiz de conceptos digitales que no lo he hecho todavía, pero tengo que hacer uno de la clase pasada y uno de la clase de ahora, ¿no? Entonces, eso, ¿qué más les cuento? ¿Qué más les cuento? ¿Qué más les cuento? Eh, y esta también la voy a subir, esta también la voy a subir. De hecho, ya la voy a suspender porque pues ya hemos terminado con respecto a lo nuestro. Entonces ahí dejamos nuestra clase y para empezarla a subir porque se demora un poquito.